Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por su tiempo. Espero que soy el último orador, así que ya terminamos. Espero que tengan un poco de paciencia. Yo voy a hablar, yo vengo del mundo de la seguridad informática. He estado involucrado en la seguridad informática en los últimos 30 años, casi toda mi vida profesional, en diversos ámbitos, sector privado, público, organizaciones de la sociedad civil, en diferente medida. Mi intención es aportar la visión, vengo del mundo técnico, de la tecnología, mi intención es aportar la visión desde o la opinión desde ese enfoque. Y voy a empezar por hacer una observación que es subyacente a algunas de las cosas que escuché hasta ahora, que es la adopción de las nuevas tecnologías, y creciente en los últimos años, la creciente dependencia en dispositivos tecnológicos y la innovación acelerada que hay con tecnología de consumo masivo. Y a eso le quiero agregar una observación sobre un fenómeno que por ahí no se ve tan claramente a simple vista o inicialmente, que es que la adopción de nuevas tecnologías va a un ritmo que no es proporcional al entendimiento de cómo funciona esa tecnología. Nosotros dependemos cada vez más de tecnología que no sabemos cómo funciona. Antes, tal vez, era más fácil entender cómo funcionaba un auto, había que aprender mecánica. Ahora, incluso un auto no sabemos cómo funciona porque además de mecánica hay que saber electrónica, hay que saber computación. Y eso sucede con todo dispositivo tecnológico, empezando, no terminando, sino empezando con las computadoras y los teléfonos, pero cada vez más con autos, heladeras, planchas, aparatos que graban o cámaras que están en la ciudad, tachos de basura, vaya uno a saber qué otra cosa nueva. Entonces, digamos, eso, además, la falta de entendimiento sobre cómo funciona la tecnología no es fortuita, es por diseño. Hay un motivo y es que lo que se quiere es que nosotros seamos usuarios de tecnología. No que entendamos qué es lo que estamos usando, sino que lo usemos. Y cuando hablo de eso quiero hacer un contraste con la idea esta de que los chicos son nativos digitales, como decía Marcela, y que ellos saben, digamos, mucho más que los adultos cómo manejarse. Saben mucho más que los adultos cómo manejarse como usuarios, tal vez, en algunos casos, pero ni los adultos ni los jóvenes o los niños entienden cómo funciona realmente lo que están usando. Y en ese aspecto hace falta mucho más esfuerzo de educación y en crear capacidades críticas de entendimiento de la tecnología que se adopta. Eso no puede suceder por arte de magia o por generación espontánea. Para que eso suceda hay que darle un impulso fuerte que desde mi punto de vista solo puede suceder desde el Estado. Pero entonces ahí surge el siguiente problema, que es, bueno, ¿cuáles son las capacidades que tiene el Estado de hacer eso? Y lamentablemente en la región las capacidades que tienen los estados de hacer eso son muy pocas, muy bajas. La adopción o el ataque a la problemática de seguridad generalmente viene por el lado de las leyes, como decía Gustavo antes, viene por el lado más de reactivo, sancionatorio o punitivo, y mucho menos por el lado de la prevención. Y desde el punto de vista tecnológico, mucho menos por el lado de asegurarse que los dispositivos y los servicios y los diversos componentes tecnológicos que tenemos y de los que dependemos no constituyan un riesgo. No constituyan un riesgo para las personas, ni para los estados, ni para la sociedad en general. Este teléfono que tengo yo acá, nadie de los que estamos acá sabe realmente cómo funciona y qué es lo que tiene adentro, pero yo les puedo asegurar que está plagado de problemas de seguridad y cargado, espero que el mío no tanto, pero en general es así, cargado de aplicaciones que están diseñadas para extraer mis datos personales
para que los usen otros. Y así se vende de fábrica en nuestros países. Entonces, de la misma manera que hay ciertos requerimientos para homologar teléfonos en cuanto a su uso del espectro radioeléctrico, podría haber requerimientos de esa naturaleza para garantizar, o por lo menos, no se podrá garantizar, pero por lo menos para tener una idea más precisa sobre cuál es el estado y qué tipo de riesgo presenta un dispositivo de esta naturaleza para la seguridad y la privacidad de las personas, de las organizaciones y de los estados. Eso por un lado. Por otro lado, voy a hablar también del acceso seguro a Internet, y ahí también tengo un par de observaciones para hacer. La primera es que el acceso seguro a Internet no existe, nunca existió. Digamos, es un mito y nunca lo lograremos tener en un 100%, porque el Internet está diseñada desde sus principios con ciertas propiedades que hacen imposible su seguridad. Y eso por un lado está bien, tiene sus ventajas, y por otro lado tiene sus desventajas. Es algo con lo que tendremos que convivir. Lo que podemos hacer es planear, diseñar estrategias a futuro para minimizar el riesgo de seguridad. Yo estoy de acuerdo en que hace falta promover el acceso igualitario al Internet. No creo que sea posible transferirle la responsabilidad de protegerse a los usuarios de Internet si no hay nada que los ayude a hacer eso. O sea que hace falta trabajar ahí. Siempre se habla de la educación, y en esto voy a coincidir con mi colega Marcela. Cuando se habla de la educación, se habla de educar usuarios, o en todo caso de hacer campañas de divulgación para que no vayan a las redes sociales, no hablen con extraños, no hagan clic en mails que les mandan. Pero eso no es suficiente, porque todos los dispositivos que usamos están diseñados para que eso suceda. Es pedirle a alguien que no haga clic en un link que le mandan, es pedirle que no lo use como se supone que se debe usar. O sea, es antinatural y choca con el diseño de la aplicación o de la tecnología misma. Entonces, el tipo de educación que necesitamos es distinto. Es uno que les dé las herramientas a las personas para entender cómo funcionan las cosas y desarrollar un criterio crítico y ayudarlos a tomar decisiones más acertadas con respecto a su uso de la tecnología. Por otro lado, digamos, eso no es solo una cuestión de los usuarios, de las personas, sino que hay una contraparte que es los proveedores de servicios y de tecnología, que son largamente o en general no tienen requerimientos, por lo menos en los países de nuestra región, no tienen requerimiento alguno de garantías de seguridad o de certificación o de homologación o de revisión de qué es lo que están vendiendo o proveyendo a nuestra sociedad. Y sobre eso también se puede actuar. De la misma manera que en Europa se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales, que es una regulación regional, ahora se está trabajando, y se ha aprobado una directiva hace poco, en las cuestiones de ciberseguridad, que imponen ciertos requerimientos y certificaciones de tecnología y tienen penas no tan significativas como las de protección de datos personales, pero aún así hay una serie de indicios de que hay un esfuerzo incipiente, creo yo, por alinear los intereses de la sociedad, del Estado y los proveedores para reducir el riesgo, no para garantizar ningún resultado, pero al menos para poder reducir el riesgo y tener algo de control sobre lo que sucede. Y bueno, tengo dos observaciones adicionales. La siguiente tiene que ver con la total ausencia de estadística oficial sobre ataques informáticos, no sobre delito informático. Hay una diferencia entre seguridad informática y delito informático. Sobre delito informático o ciberdelito,
Gustavo habló de las estadísticas existentes y de la baja incidencia de las denuncias que hay sobre el total de los delitos denunciados. Ahora bien, sobre ataques informáticos no hay absolutamente nada, e incluso no hay consenso sobre qué constituye un ataque informático. Y ante esta ausencia de información, que es un insumo básico para poder determinar o para poder planear qué es lo que debemos hacer y para qué lado tenemos que apuntar, digamos, las estrategias, ante esta ausencia de información, lo que generalmente a lo que se recurre generalmente es a las estadísticas de empresas del sector privado, que tienen toda una serie de falencias que pueden ir desde el interés particular hasta el sesgo estadístico, porque solo cubre, porque tiene una cobertura reducida sobre el total, sobre el universo a medir. Y sin embargo, si no hay nada, eso es lo que se usa. Y se usan esos insumos para, sobre esos insumos, elaborar propuestas y proyectos que no sabemos si responden a la problemática real o solo responden a una problemática percibida. Entonces yo creo que un paso importante es atacar ese problema también, que exista una estadística oficial, que exista una taxonomía, una definición clara sobre qué es lo que se quiere medir y para qué. Incluso sería mucho mejor que sea a una escala regional, no solo nacional, pero bueno, eso ya es pensar en sueños de largo plazo. Y por último, mi última observación tiene que ver con el futuro. Bueno, yo creo que, bueno, yo tengo 50 años, así que ya estoy en el declive, digamos, pero empecé a usar Internet alrededor de los 90, principios de los 90, antes incluso que hubiera proveedores comerciales en la Argentina. Usaba la tecnología y programaba y hacía cosas de tecnología mucho antes que eso. Ya en aquella época había todo un mundo oscuro y no era confiable y no era seguro, y todas las cosas que hoy vemos sucedían ya en aquella época. La diferencia es que a partir de mediados de los 90 y de ahí en adelante, la Internet se convirtió primero en una plataforma de negocios y después en una plataforma de influencia o de lucro usando información personal de la gente a escala global. Entonces, todos los problemas de seguridad que ya existían se fueron complejizando y amplificando, porque además el acceso al Internet en una época era solo de aquellos que estaban en el mundo técnico, en el mundo académico, en la investigación, y después se popularizó a cualquiera. Creo que, y eso para mí es como abrió una caja de Pandora que solo se podrá cerrar tal vez en una generación futura, y solo si empezamos ahora a la tarea de educar y de capacitar y de dar herramientas, no para que nosotros controlemos los riesgos existentes, sino que para que nuestros hijos tal vez puedan hacerlo con suerte en 20 años. Lamento que mi visión desde el mundo tecnológico sea pesimista, algo que es poco frecuente, pero yo creo que para eso es para lo que hay que trabajar. Soluciones de corto plazo mágicas, se pueden poner parches, pero no van a mover la aguja del problema real. Solo trabajando más en profundidad, en 10 o 20 años, tal vez mejoramos las cosas. Gracias. Muchas gracias.